Ciertamente todos estamos dentro del sistema, nadie vivimos en otra galaxia, estamos donde estamos, y donde estamos se ha implantado un sistema. Entonces somos piezas de ese sistema. Por eso un primer paso muy importante es percibir si estoy a gusto dentro del sistema o no. Si estoy a gusto, tengo que servirlo, y si no estoy a gusto, tengo que intentar o escaquearme de él o luchar contra él. Bien, esta es una primera idea. Una segunda idea es hay una conspiración mundial para... Bueno, en principio las ideas son muy repetitivas, es decir, lo que estamos viviendo hoy no se diferencia de lo que vivían en tiempos de Artajerjes. Es decir, es la fuerza bruta que va cambiando de formas. Entonces era como dando latigazos al mar, y ahora es, pues, hablándonos de drones o de... cambian las formas. El ser humano, desdichadamente, que poco ha evolucionado como ser humano. Hemos avanzado muchísimo hacia afuera, en técnica, pero hacia adentro seguimos tan primitivos como en la época de Artajerjes, por mencionar un personaje estrafalario muy del pasado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que cambia mucho son las formas. El sistema es el de siempre, es la fuerza bruta imponiéndose en una época en forma de armas, en otra época en forma de capital, en otra época en forma de información, en otra época en forma de... va cambiando de formas, y en este momento eso es muy importante, por lo que dije yo antes, porque ha sustituido a la perfección la ética por la estética. Es decir, ahora si una cosa es justa o injusta a nadie le importa. Lo que le importa es que tenga buenas apariencias, buenas maneras, que tenga... Bien, entonces, sobre lo de la conspiración, mira, yo le he dado muchísimas vueltas a esto y he llegado a una conclusión, es la conclusión a la que llega un ciudadanito pensando por su cuenta y con libertad. Pero de los datos que he ido recogiendo en la vida, esa es la conclusión que he llegado. No es que exista una mano negra, yo no creo en la mano negra que organiza nuestro mal. Sí creo que el mal o el bien que en cada momento de la historia vivimos, lo vivimos por acumulación de intereses. Por acumulación de intereses. Cuando en un momento determinado se acumulan intereses en un sentido, vamos a suponer en un sentido altruista, estos intereses se potencian unos a otros y se vive una época altruista. Cuando en un momento determinado este egoísmo se suma con el otro, y el otro se suma con el otro, y el otro se suma con el otro, terminamos viviendo lo que en este momento estamos viviendo. Es curioso la coincidencia de la noción de justicia, de la noción de ciencia, de la noción de técnica, de la noción de política. Todo coincide en este momento. Analizas temas judiciales y ves escondido el mundo financiero detrás. Analizas temas científicos y ves escondido el mundo financiero detrás. Analizas la fabricación de medicinas y ves escondido el mundo financiero detrás. Analizas la fabricación de enfermedades y ves escondido el mundo. Analizas la escuela y ves... Es un momento en donde una vez más el becerro de oro se ha hecho dueño de la situación y ha tomado 1000 formas. En el ámbito jurídico, formas jurídicas; en el ámbito político, formas políticas; en el ámbito... es por acumulación de intereses. Y lo mismo que digo esto, lo digo para bien. Yo pienso y siento como me estoy expresando. Y cuando voy a mi escuela, pienso y siento como me estoy expresando. Coherencia. Y hay chavales que conectan, gente muy joven, de 20 años, de 22, que conecta muy bien conmigo. Y vamos creando comunión de intereses. Por eso yo hablo, tenemos que recuperar el sentido común, que ya no es cosa de uno, sino que es sentir y ponerlo en común. Tenemos que recuperar el tejido social, que es
Digo, ¿tú disfrutas con lo que estás viviendo o lo padeces? Yo lo disfruto, lo padezco. Vamos a ver cómo podemos disfrutarlo más y padecerlo menos. Vamos a ir creando, porque la sociedad en general, la mayoría de no pensantes tampoco son tontos. Si ven un grupillo de gente que vive muy feliz y ven un grupillo de gente que padece mucho, tienden a fijarse en el grupillo de gente que vive muy feliz. ¿Me explico? Claro que por eso también el gran capital ha mostrado las apariencias de felicidad. Hoy nos hablan de los chalés y los lujos y los vicios y las comilonas y luego hay gente que se están matando unos a otros. Ahora lo estamos viendo entre los políticos españoles. Las comilonas que se han dado juntos y ahora, como les conviene, se apuñalan. Bueno, pues hay que ver si lo que nos interesa es este tipo de felicidad de la comilona y del fraude, o si nos interesa ir fabricando nuestro modo de felicidad. Yo creo que es por acumulación, por acumulación. Tienen todo el poder, pero no lo deben tener todo. La prueba es que pasó el Imperio Romano, pasó Napoleón Bonaparte, pasó Hitler, pasó y seguimos diciendo, pues no me da la gana. El dogma del dinero. Sí, mira, tocas un tema para mí peligrosísimo y te cuento una brevísima anécdota para explicar por qué para mí es un tema peligrosísimo. Verás, en los años 80 aquí el gobierno español decidió de que había demasiados jóvenes, demasiado poco controlados, demasiado todavía en la línea de contra Franco, etcétera, y había que exterminarlos. Y entonces, bueno, pues se introdujo la heroína y se exterminaron 3 generaciones de españoles. Así, se les fumigó como a las chinches y murieron y tal, ¿no? Yo, que tenía la casa llena de niños, de repente se me empezaron a morir los niños como chinches. Yo recuerdo un mes de enero, yo fui 10 veces al cementerio de la Almudena a enterrar 10 niños. En un mes de enero. Aquí nos han hablado de la guerra civil y del 1.000.000 de muertos. Nadie nos habló del 1.000.000 de muertos por la heroína introducida desde las autoridades en España. Bueno, entonces yo quedé tan desolado y tan deshecho que dije, voy a cambiar de selva porque a las alimañas de aquí ya no las aguanto. Y pensé marcharme al Congo, que es un país que en mis fantasías infantiles me atraía. Pero como soy muy cobardicas para idiomas y cosas de estas, dije no, me voy al Amazonas, que como son brasileños hablan gallego y yo soy gallego y allí me puedo entender. Luego resulta que en el Amazonas ni portugués hablan el tucano, el yanubami, el sabanti y los demás. Bueno, me fui allí, ¿no? Me fui allí y estuve 2 meses y volví tan recuperado que entonces me implanté un principio muy egoísta, pero del que estoy feliz. De ese egoísmo estoy feliz. Me dije, yo 10 meses al año se los dedico sin medida a los niños españoles. 2 meses al año me los dedico yo a mí en Brasil. Entonces hice cosas que ningún brasileño ha hecho jamás. Por ejemplo, yo me recorrí todos los grandes ríos del Brasil desde el nacimiento hasta la desembocadura. Y yo sé bailar samba apasionadamente. Quiero decir con esto, me encanta la literatura brasileña, me encanta la música brasileña, el forró, el frevo, bueno, me encanta. Yo, como respiré en Brasil cuando me asfixiaba, le quiero a Brasil como uno que se está asfixiando quiere el balón de oxígeno. Quiero apasionadamente Brasil y creo que hoy conozco tanto o más Brasil que España. Entonces, la pregunta concreta, el niño de la calle de allí es muy distinto al niño de la calle de aquí. Es muy distinto. Es más fácil ser niño de la calle allí que aquí.
allí matan niños de la calle como espectáculo, y aquí los matan en más cantidad pero desapercibidamente. En España se exterminan más niños de la calle que en Brasil, pero desapercibidamente. En Brasil lo convierten en espectáculo, lo cuelgan de una farola y ponen carteles y no sé qué, etcétera, etcétera. Las cosas son muy distintas allí que aquí. Sí que hay una cosa que alude a lo que tú planteas, hay una cosa que en eso nos da mil vueltas. Hay un sentido de lo humano infinitamente más fuerte que aquí. Europa, yo no sé si es desde la época nacionalista, Europa tiene muchos rasgos de despiadada. Ahora nos están llegando subsaharianos por oleadas, benditos subsaharianos, que traen una calidad de vida, traen un sentido de la familia, traen un sentido de la dignidad personal, traen un... Bueno, nos pueden sanear, que nos invadan de los subsaharianos, que nos pueden aliviar de los horrores. ¿Cómo se concibe un país que siempre hemos tenido por adelantado como Dinamarca, Suecia y esos países, que les llegan los refugiados con el anillo de la abuela y el collar por si un día no tienen para comer, y el gobierno los asalta por el camino y les roba sus pertenencias? Y dice, no, es que tenéis que pagaros vuestra... Y dices, pero ¿a qué niveles de degeneración han llegado los que aquí decimos avanzados? No, que nos vengan a salvar los indios de Brasil, que nos vengan a salvar los de Bolivia, que nos vengan a salvar los... Ahora está viviendo en mi casa un chavalillo de Costa de Marfil. Cielos, me hacen mucho más joven. No sabe él lo que le estoy debiendo en la vida, por lo que noto en él. ¿Qué sentido de la humanidad, qué sentido de la vida, qué sentido de la alegría, qué sentido de... ¿Me explico? Bueno, una cosa es mi lenguaje y otra cosa es mi postura sobre el tema. Mi lenguaje seguro que es machista. Nací en la España del 35 hasta hoy, y entonces el lenguaje que aprendí de niño, es decir, a mí me sale el genérico, que lo uso como genérico, no lo uso como masculino, lo uso como genérico, porque es el lenguaje que yo aprendí. Entiendo que hoy es mucho más correcto matizar eso, pues para hacer visible algo que se ha procurado siempre que estuviera invisible, ¿no? Entonces, en el lenguaje, lo admito, mi lenguaje es machista, pero no lo utilizo con la intención machista con que me lo enseñaron, sino que lo utilizo pues por inercia de un lenguaje aprendido, ¿no? Y en ese sentido sí puedes tener toda razón en decir que mi lenguaje sea machista, ¿no? Respecto al tema de atención a niños y niñas, verás, aquí he tenido una experiencia muy curiosa. Cuando yo empecé a trabajar en esto, con niños marginados en mi casa, porque antes había trabajado con niños de escuela, niños de bachillerato, niños de la universidad, pero en un momento determinado me empecé a dedicar a los niños que no quería nadie. Perdone la pregunta, ¿niños y niñas o niños solos? No, ahora estoy diciendo niños. Eran niños. Cuando yo empecé a trabajar, años 70, solo podía trabajar con niños o solo con niñas. Podía trabajar con niñas, pero entonces el Estado me excluía a los niños. Y si trabajaba con niños, el Estado me excluía a las niñas. ¿Por qué elegí empezar con niños? Por una razón, porque aquel momento que era muy machista, había el Estado concebía dos formas de delinquir. Una muy mal vista y otra muy tolerada por el Estado. Una forma de delinquir era masculina, que era el robo, el atraco, la violencia, etc. Era la forma de delinquir oficial muy mal vista. Y una
muy tolerada, que era la prostitución. En aquel momento era así. Estoy hablando años 60, años 70. Entonces, lo que echaban de las escuelas no eran las niñas, echaban a los niños que robaban, a los niños que hacían daño, a los niños que... Los que cerraban en los reformatorios eran los niños. A las niñas también las cerraban en casas para prostitutas, etc. Era distinto. Yo tenía que elegir y me pareció en aquel momento lo que me estaba llamando era los chavales que delinquían, que los consideraban... De hecho, por ejemplo, todos los chavales que se hicieron famosos en la prensa, el Guille, el Gasolina, el Mosqui, el no sé qué, tal, que salían todos los días en la prensa, todos pasaban por mi casa y todos eran chicos. Claro, esos niños tenían hermanas, tenían madres, ¿me explico? Pero eran chicos. Entonces yo empecé a trabajar con chicos porque no me permitían trabajar con chicas. Claro, como estos chicos tenían hermanas, yo las atendía, pero no las podía atender en mi casa, porque no me dejaban. Yo las atendía buscando soluciones con la familia, en la calle, como fuera, pero no en mi casa. En mi casa solo me permitían tener chicos. En un momento determinado la sociedad española empezó a evolucionar un poquito en esto y ya se empezó a pensar que, bueno, se podían tener pisos mixtos. Desde ese momento yo tuve pisos mixtos, de chicos y chicas. Y entonces descubrí una cosa. Siempre me decían, pero estás loco. ¿Cómo vas a tener chicos golfos y chicas golfas en la misma casa? No vas a dar abasto a parir niños en tu casa. ¿Qué fantasías más perversas y morbosas tiene la gente? La realidad fue todo lo contrario. Cuando montábamos un piso de solo chicos, eran pisos broncos. Y cuando montábamos un piso de solo chicas, que también lo experimentamos, eran complejos, pisos complejos, de relaciones muy difíciles. Y cuando los empezamos a mezclar, eran una maravilla. Porque las chicas neutralizaban el mundo bronco de los chicos y los chicos neutralizaban aquellos tiquismiquis y revueltas de las chicas, y la cosa era estupenda. Y lo mismo cuando descubrimos que mezclar edades, porque al principio, como solo me mandaban delincuentes, por decirlo así, cuando me llamaba un juez era para mandarme un niño delincuente. O sea, todos entre 15 y 16 años, entre 13 y 16 años. Yo tenía mi casa de niños de 13 a 16 años. Cuando un día cogí un niño de 8 y un muchacho de 21, la casa empezó a funcionar mil veces mejor. Porque el de 21 con el de 8 tenía actitudes a veces paternales. Y el de 8 con el de 21 tenía a veces relaciones filiales. Y todo se facilitaba porque los demás ya entraban en ese otro juego de relaciones. Conclusión: desde el primer día que me lo permitieron, dije, los pisos cuanto más mixtos en todos los sentidos mejor. Mixtos por sexo, mixtos por edad y mixtos por todo, por países y por todo. Cuanto más mixto es un piso, muchísimo más fácil es. Esa fue mi experiencia y es lo que he defendido siempre. Hace años ya... ¿Qué se puede hacer desde la escuela? Mira, yo voy a un pueblo que hago 100 kilómetros, estoy allí en ese momento y me voy. No me voy a llevar a mi casa, ni voy a vivir con él. Voy allí, hago mi trabajo y te vas. Pero ¿qué podría hacer yo? El grupo donde estás ve que lo mejor que deben hacer es echarlo. Cojo de lo que... Sí, lo de las faltas hechas cuando lleva tanto a su casa. Es decir, es un grupo que no tiene ningún sentido como educador, ni tiene como nada. Van a ganar un salario y como lo ganan, igual lo tengan o lo echen y molesta, mejor echarlo porque el salario que entra es idéntico. Pues o sea, queda claro la noción del equipo, como grupo, como que tiene de esto, ¿no?
Una de las cosas que mencionas es que una frase que repiten mucho: este niño no tiene solución. Es algo así, en el sentido, Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No se puede hacer nada? ¿No se puede hacer nada? Bueno, mira, yo he llegado a experimentar, como dediqué la vida a esto, me ha sido posible experimentar cosas que a veces a la gente no le es posible. Yo he llegado a experimentar que siempre todo chico tiene recuperación. Esto lo afirmo como absoluto, en el 100% de los casos. Mira, a mí me enviaron un chiquillo de 12 años que venía diagnosticado por un hospital de Madrid y por un juez, cada uno en su área. Psicópata, amoral, irrecuperable, de alta peligrosidad. 12 años. Irrecuperable. O sea, fíjate que hasta eran futuristas. Es decir, no solo era juez y médico, sino que también eran futurólogos, porque sabían que no tenía recuperación. Y además venía diagnosticado así: psicópata, amoral, irrecuperable, de alta peligrosidad. Yo el día que me llegó ese informe dije, esto es una joya, y lo guardé. Y lo tengo, ese papel. Bueno, lo tengo yo y lo tiene el interesado, ¿no? Vivió 12 años en mi casa, desde los 12 hasta los 24. Yo lo he dicho muchas veces, se lo he dicho a él muchas veces: José Ángel, eres la persona que más guerra me ha dado en la vida. Y él me suele contestar: anda, ¿y quién piensas que es la persona que me dio más guerra en la vida a mí? Nos queremos con locura. Hoy tiene 51 años y es un hombre maravilloso. Todos los que lo conocen lo quieren. Ojo, los que lo conocen lo quieren, pero solo verlo de vez en cuando, 2 días no. Tiene dentro una manera de ser que a veces es insufrible. Primero era insufrible para los que lo rodeaban. Cuando le empezamos a rodear personas que tragábamos lo insufrible, él empezó a autolesionarse. Después, y fue evolucionando hasta que llegó a controlar sus conflictos. Hubo una época en que me decía: Enrique, me voy al monte, una tienda de campaña, no sé qué, y se iba al monte. Y me decía: me debo estar volviendo loco porque corto, con odio. No estás aprendiendo a controlar lo que te pasa. Quiere decir, cuando a un chico le diagnostican psicópata, amoral, irrecuperable, de alta peligrosidad, es mentira. Este chico hoy tiene 51 años y todo el que lo conoce lo quiere. ¿Me explico? Entonces, no me creo eso de que no tiene solución. Yo estoy de acuerdo, siempre creo que hay todo solución. tiene solución. Pero ¿qué puedes hacer? Como profesora, yo, otros compañeros. Sí, verás, Con él. puedes hacer una cosa fundamental. Mira, si uno está ahogándose en el mar, lo que le interesa no es un transatlántico, lo que le interesa es un leño al que poder agarrarse. ¿Me explico? A veces una cosa pequeñita es más. Si yo estoy ahogándome en el mar y pasa un mueble lujoso de banistería del siglo no sé qué, de Luis XIV y no sé qué, yo prefiero encontrarme un leño contrahecho, pero que soy capaz de abrazarlo. ¿Me explico? Bien, quiero decir que no es a veces una persona que aparece en la vida de otro y aparece siempre como alguien agradable, o alguien que se fija en él con ternura, o alguien que le pregunta, o alguien que le espera la salida, y eso dura y dura y dura. Tienes la sensación de estar perdiendo el tiempo. No, le estás dando oxígeno a alguien que se está asfixiando. Inmediatamente va a distinguirte del resto, de los que no le hacen eso. ¿Me explico? A veces, con estos chiquillos, yo lo único que he procurado es un seguimiento. Y cuando me falla ese seguimiento, sigo. Y cuando me falla, sigo. Y el día menos pensado, de repente, empieza a no fallar. Un amigo mío me preguntaba un día, que empezó también a coger en casa chiquillos y chiquillas y no sé qué, y un día me preguntó: Enrique,
¿y cuánto tiempo tengo que aguantar a este? Y yo le dije, hombre, mira, si este chico ha pasado 9 años deteriorándose, dale por lo menos la mitad del tiempo. Y él me dijo, 4 años y medio. Digo, como disposición, sí. Después la vida ya lo irá aferrando o lo irá adaptando, pero como disposición, sí. Si me tienen que hacer una operación de cirugía muy delicada, yo no quiero que me la haga un fontanero. Quiero que me la haga alguien. Bueno, pues los problemas humanos, solo las calidades humanas las puede resolver. Tienes que echarle de calidad humana todo lo que los demás le echan de exclusión, de críticas, de no sé qué. Échale calidad humana, nada más. Estar a su lado con calidad humana, nada más. Y deja que la vida va. De repente, a lo mejor no funciona nada. Un truco práctico. ¿Sabéis lo primero que yo siempre hice con todos los chavales que me mandaban de juzgados, de reformatorios, lo primerísimo que hacía? Porque a veces me dijeron, este se ha escapado de todas partes, no va a durar con usted ni un día. Yo me decía, seguro que es cierto. Bueno, pues tengo que aprovechar el primer minuto porque no sé si voy a disponer del segundo. ¿Y sabes en qué consistía mi primer minuto? Les contaba una historia en plan tontorrona para niños, una historia infantil. Le decía, oye, ¿tú viste la película esa de Superman? Está uno en peligro y de repente grita Superman y llega Superman. Bueno, pues yo te voy a dar un Superman privado. Mira, te vas a aprender conmigo ahora, porque lo vamos a aprender, mi teléfono de casa. 91 437 0491. Al cabo de un rato, ¿a que ya no te acuerdas del teléfono que te dije? Lo intentaba, 91, al cabo de un rato, y 5 minutos después se lo sabía. Y de noche se lo preguntaba, y al despertar se lo preguntaba. Y le decía, mira, si un día estás en el hospital, llama a este teléfono que inmediatamente acudo a tu cama. Si un día estás en una comisaría, llama inmediatamente a este teléfono que el primero que va a aparecer en la comisaría antes que ningún abogado soy yo. Si un día está ya... Bueno, pues los chavales, me explico, son truquillos prácticos para que estos chavales vayan descubriendo que hay alguien diferente, que siempre es posible encontrar una salida. ¿Me explico? Bueno, no me alargo más porque... Pues muchas gracias a todos por haber participado en esta actividad y bueno, decirte que cuando la hemos, todas las personas que nos hemos reunido para organizarla, lo hemos hecho con el objetivo principal de ofrecerte un sincero y justo homenaje por toda tu trayectoria vital y que encantado una vez más por contar contigo. Y bueno, hasta la próxima a todos y muchas gracias. Para mí es un